Contabilidad 1, unidad número 7 sobre los estados financieros, clase número 1. Debemos recordar qué es la contabilidad, sus fines. La contabilidad representa un instrumento efectivo para la gerencia que permite la formulación y apreciación de normas y procedimientos administrativos, logra la coordinación de actividades, permite planificar y controlar las operaciones diarias e informa sobre la administración de la entidad a los accionistas, acreedores, entes públicos, futuros inversionistas, empleados. ¿Cómo informa? A través de la emisión de los estados financieros, que los mismos es la presentación de datos financieros, incluidas las notas revelatorias tomadas de las transacciones financieras o registros contables, con la finalidad de dar a conocer los recursos económicos o las obligaciones de una entidad a una fecha determinada, o los ingresos y egresos, flujos del efectivo durante un periodo definido, de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados, caso Venezuela, las BENNIC. En Venezuela, los principios de contabilidad generalmente aceptados son las BENNIC, Normas Internacionales de Información Financiera. Las mismas están diseñadas para reconocer y medir todos los elementos de los estados financieros, con la finalidad de poder preparar y presentar esos estados financieros con propósito de información general, así como en otra información financiera de todas las entidades con ánimo de lucro. ¿Qué son esos estados financieros con propósito de información general? Son los que pretenden atender las necesidades generales de información financiera de un amplio espectro de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. También nos vamos a encontrar con la preparación y presentación de estados financieros con propósitos específicos, que son los preparados y emitidos de conformidad con un marco de información financiera específica. ¿Qué es ese marco de información financiera específica? El diseñado para satisfacer los requerimientos de información financiera de usuarios específicos, ejemplo de ello los entes reguladores, las superintendencias de seguros y reaseguros, de instituciones financieras y de asociaciones cooperativas. ¿Quiénes son los usuarios de los estados financieros? Mencionamos los propietarios o accionistas, los acreedores, los entes gubernamentales, futuros inversionistas y el recurso humano de la entidad. Propietarios o accionistas tienen acceso a toda la información contable de la entidad y utilizan información financiera de uso interno como de uso externo. Los acreedores tienen acceso solo a la información de uso externo emitida por la entidad. Su función es conocer la solvencia y capacidad de pago de la entidad a la cual le van a otorgar créditos. Los entes gubernamentales. Información solicitada por los diferentes entes públicos para fiscalizar o auditar a la entidad en el cumplimiento de las leyes, reglamentos y decretos,
entre los cuales podemos mencionar el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cuál es la partida de los estados financieros que fiscaliza todo lo vinculado con la nómina, sueldos y salarios, el aporte, retenciones. El CENIAC, que fiscaliza ingresos, costos y gastos. Futuros inversionistas solicitan información financiera de uso externo con la finalidad de evaluar la rentabilidad de la posible inversión. El recurso humano. Conocer información de uso interno como externo que le permita conocer la estabilidad laboral y los beneficios a repartir en el marco de la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadores y trabajadoras. Hasta ahorita hemos venido hablando de los estados financieros, pero ¿cuál es ese conjunto completo de estados financieros? Está compuesto por 4 estados financieros. A, el estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa. B, el estado de resultado. C, estado de cambios en el patrimonio. D, estado de flujo de efectivo. Y vienen acompañados por las notas revelatorias o notas explicativas que comprenden un resumen de políticas contables significativas y otras de información explicativa. Importante, los estados financieros se elaboran bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad. Cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de la entidad de seguir funcionando, procederá a revelarlas en los estados financieros. Aquí me detengo. La situación actual que se está viviendo a nivel mundial, caso COVID-19, ha traído a colación la gran importancia de evaluar si la empresa o no cumple con el criterio de negocio en marcha desde el punto de vista de contable y desde el punto de vista de auditoría. Al momento de preparar y presentar los estados financieros, se debe cumplir con las características cualitativas de la información financiera, como son comprensibilidad, relevancia, fiabilidad y comparabilidad. Los estados financieros deben estar presentados de una forma que sean entendibles para los usuarios y la información que presentan deben ser relevante para la toma de decisiones. Los mismos deben tener registrados todos los hechos económicos y transacciones financieras para cumplir con la fiabilidad y deben ser comparables de un periodo en relación a otro periodo. ¿Qué aspecto debemos tomar en consideración al momento de preparar estado financiero? Primero, la identificación de la empresa, el nombre de la empresa. Segundo, si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de entidades. Tercero, la fecha de presentación del conjunto completo de esos estados financieros. Cuarto, la moneda de presentación. Y quinto, el nivel de agregación y el redondeo utilizado para presentar las cifras de los estados financieros.
¿Qué elementos contienen los estados financieros? Recordemos, los estados financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros hechos, agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus características económicas. Estas grandes categorías son los elementos de los estados financieros. Ustedes ya conocen qué forma parte de la clasificación en activos, en pasivo y en patrimonio, que son cuentas reales, y las cuentas nominales, recordemos, ingresos, costos y gastos. Ejemplo sencillo de un estado de situación financiera. En el estado de situación financiera se agrupan solamente las cuentas reales, activo, pasivo y patrimonio. Activo, activo corriente, activo no corriente, y totalizamos el activo. Pasivo, pasivo corriente, pasivo no corriente, y totalizamos el pasivo. En el patrimonio tenemos capital social, reserva legal, superávit acumulado, y en rojo se resalta el resultado del ejercicio. ¿Por qué se resalta? Porque este monto viene del estado de resultados. Y esto nos da un total patrimonio. Recordemos el cumplimiento de la ecuación patrimonial, que activo es igual a la suma de pasivo y patrimonio, que deben tener cuidado al momento de desarrollar los ejercicios, que la sumatoria de activos dé el mismo monto de la sumatoria de pasivo y patrimonio. En el estado de resultado integral, ¿qué agrupamos? Se agrupan las cuentas nominales, ingresos, costos y gastos. Ingresos, en este ejemplo, colocamos las ventas y otros ingresos y obtenemos total ingreso. Luego tenemos el costo de la mercancía vendida, inventario inicial, más compras, y obtenemos la mercancía disponible para la venta. Esa mercancía disponible para la venta le vamos a restar el inventario final y obtenemos el costo de mercancía vendida. Luego tomamos los ingresos, le restamos el costo de la mercancía vendida y obtenemos la utilidad bruta. Continuamos la clasificación de las cuentas nominales y tenemos gasto de personal, gastos de administración, gastos de venta, gastos tributarios, por mencionarles un ejemplo. Y esa sumatoria nos da el total gastos operacionales. A la utilidad bruta se le resta la sumatoria de los gastos operacionales y obtenemos el resultado del ejercicio, que se traslada a la sección patrimonio del estado de situación financiera. Agradecida por su atención y nos conectamos en la próxima clase.